Si quieres, mientras puedes. ¿Qué tal? Buenas tardes, pues los invitamos ya por última llamada para comenzar con esta mesa de diálogo. Voy a iniciar con un breve texto. Claro que se amerita festejar por esta vida. Canta Junior H. Y con esta frase damos inicio a la presentación de la antología El corrido también es parte del paisaje, que edita y publica el colectivo Preciosa Sangre, originario de la mismita tierra del cantante nombrado como La Letra Muda, Yuriria, Guanajuato. En una convocatoria que recibió 155 trabajos, entre los que de texto fueron 43 y de arte 112 de países de todo el mundo, principalmente de México, pero que incluye a gente de Alemania, Estados Unidos, Guatemala y Colombia. El libro es un compendio que fue editado de manera autogestiva. En esta ocasión nos acompaña Diego García, de Preciosa Sangre, junto con Ram Gallegos y Luis Muñoz, que ellos participaron con texto, y pues que está publicado aquí en la antología, y pues un aplauso para ellos, les voy a solicitar. Me gustaría que comenzáramos. Yo conocí a Diego en otra presentación donde fui participante, pues asistente más bien, y la verdad es que el trabajo me llamó mucho la atención, y en este caso que yo colaboro aquí con EMCHI, pues fue realmente una intención de brindarles un espacio aquí en la FIL para que más gente pueda conocer esta obra, ¿no? Para mí ha sido muy significativo adentrarme en este mundo, en esta lectura, y que se hagan trabajos así. Entonces quisiera que nos hablaran un poquito sobre cómo surgió la iniciativa y el desarrollo de la misma, cómo lo fueron trazando el equipo de Preciosa Sangre, y pues cómo fueron dando, ¿no? con los autores, con todo, para terminar en este trabajo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto y un honor para nosotros estar presentando el libro aquí, principalmente en la FIL, ¿no? Porque es un proyecto completamente independiente que hacemos desde Yuriria, Guanajuato, y para nosotros cada vez ha sido más importante llegar a más lugares, y igual agradecerle la asistencia. Y bueno, el libro empieza con una idea. Yo estaba en un taller de ensayo en el 2019 y dejaron una tarea que fue muy provocativa, en la que nos pedía la maestra que hiciéramos la contraportada de un libro que no existiera, como escribirlo, pues sí, como estas pequeñas reseñas que traen los libros atrás. En ese momento empezaban a salir los corridos tumbados, había salido el disco de corridos tumbados de Nata con Junior H y más banda. Y empezaban las controversias, empezaba Antonio Aguilar a quererlos funar, como que mucha gente lo estaba rechazando, pero a mí se me hacía una música que estaba resonando mucho con mi vivencia personal. Y en ese momento había leído un libro que se llamaba Las carreteras son parte del paisaje, y me había gustado mucho por el aspecto de que el hecho de nombrar que algo es parte también del paisaje abre una posibilidad de pensamiento. Entonces, en ese momento como que estaba muy clavado también con la noción de que los corridos encierran mucho paisaje dentro de sí. O sea, son historias de personas, pero las personas nunca están en un lugar en el vacío abstracto, están en la sierra, están en los caminos, en veredas, están en cierto río, en cierto pueblo, van de un lugar a otro, siempre están situados. Entonces, como que yo tenía la hipótesis de que podría reconstruir el territorio mexicano a partir de esos corridos, como de todos los lugares que nombran. Y por eso se me ocurrió la contraportada de El corrido también es parte del paisaje, que yo en ese momento especulaba que había sido un libro controversial y que abarcaba como desde los revolucionarios hasta los tumbados. Y ya se quedó como un ejercicio de un taller literario en el que yo leí la contraportada y leí el título, pero me pareció que había sido una idea demasiado buena como para que no existiera en la realidad. Entonces, por el proceso, eso fue en el 2019, por el trayecto de aproximadamente 3 o 4 años, tenía abierto un documento Word en el que cada que volvía a veces de una borrachera en la que hablaba mucho del tema, o de que de repente conocía a alguien que hablaba del tema, volví a intentar escribir el libro y siempre fallaba. Como que tengo un archivo Word en el que tengo muchos intentos de escritura, y porque cada vez me iba dando cuenta que era un tema complejo, que era un tema que me excedía en mis habilidades de escritura y en mis conocimientos también. Entonces como que justo ese documento de Word termina diciendo así de que no, pues yo creo que no puedo con este libro, pero tal vez podría con un corrido, ¿no? A punto. Obviamente estaba borracho, eran las 3 de la mañana, estaba escribiendo todo alucinado.
Y después de eso fundamos Preciosa Sangre en Yuriria, Guanajuato, ya que nos fuimos de la Ciudad de México, yo y Fabiola. Y estábamos buscando excusas para crear, para pensar, para hacer proyectos, y en ese momento como que a mí se me ocurrió de que, como ya me había visto yo personalmente excedido con este título, dije, bueno, pues hagamos una convocatoria abierta. Y tengo un compa que sabe editar, tengo otra persona que sabe diseñar, otra persona que no sé qué, y de repente fue convencerles a todos, y yo los convencí muy fácil. Les dije, miren, vamos a publicar un texto mío, otro de mi amiga editora, va a haber arte de 3 personas y ya, o sea, lo imprimimos en impresora, hizo un fanzine bonito y trabajo fácil. Y ya cuando acabó la convocatoria, afortunadamente, pues había que revisar 42 propuestas de texto, muchísimo arte, armamos una estructura, como que ha estado, por ejemplo, Preciosa Sangre, le ha estado volviendo yo una estructura de una editorial independiente a partir de esto, y fue creciendo cada vez más. Mientras el proyecto iba creciendo, mientras más personas aplicaron, confiaban, fue empezar a crear una red de distribución, una red de cómo organizas tanto trabajo, tantas conversaciones. Y pues así, ese fue un poco el proceso. Para nosotros fue un reto muy grande. Yo solo había hecho publicación independiente muy chiquita mi mayor tiraje eran 120 libros de artista de un proyecto personal. Y aquí fue a aprender absolutamente todo, desde cómo funciona el ISBN, temas legales, cómo negociar porcentajes con librerías, con qué librerías trabajar, con cuáles no, cómo llevar relación con los autores, Exceles, mails, mucha gestión, mucha organización. Y pues nada, ha sido para nosotros un proyecto que nos ha traído mucha satisfacción de cómo ha resonado con las personas. Ya para ceder la palabra, justo uno de los momentos yo creo que más fuertes fue justo en Morelia, en Michoacán. Nos invitaron a hacer la exposición del arte que viene en el proyecto, o sea, del arte original, entonces lo reunimos y quisimos que también hubiera música. Y muy fácil, Walter Esaú se sumó también Gallo Armado, se sumaron muchas voluntades, y yo como que nunca voy a olvidar el momento en el que yo ya me sentía muy cansado de manejar este proyecto, como que había sido un verdadero reto para mis fuerzas. Pero estábamos así como en un palenque, toda la gente sudando, borracha, Walter tocando como si tuviera una banda michoacana atrás de él. Y a mí me gustó mucho ver un momento en el que él empezó a hacer un discurso de por qué no habría que censurar los corridos, de por qué eran importantes, y recuerdo que fue muy bonito verlo llegar a la misma conclusión. Decía, no, es que el corrido es nuestra cultura, el corrido es parte de nosotros, el corrido también es parte del paisaje, así gritándolo y toda la gente como que muy prendida. Y entonces pues nada, justo a partir de eso como que entendimos que ya estaba fuera de nuestras manos y que había que seguir como abriendo la conversación. Entonces pues sí, ha sido un proceso muy retador, muy largo, y ya justo pues estamos con la convocatoria abierta para el segundo volumen, porque pues los tiempos han cambiado y siento que ahorita hay unas conversaciones también muy importantes que tener respecto a la censura, respecto al totalitarismo del Estado, respecto a la libertad de expresión, y pues nada, como justo también como que nos quedamos con ganas de ver quién más quiere pensar al respecto. Sí, justo ahí en Morelia se vivió como pues para mí fue el momento como de revelación sobre los temas precisos que se abordaban en cada relato y en cada aportación en esta antología. Y cuando conocí a Diego y que estuvimos ahí en la presentación que hicieron ahí en Traspatio, realmente pues empecé a ver los temas y para mí fue como, pues sí, como no había llegado a esta idea que pareciera tan tangible, pero que realmente, pues ya mi aportación sería que realmente la misma media y la misma, o sea, los medios y el mismo Estado configuran ciertas ideas para que realmente creas lo opuesto o simulen que no es la realidad. Es esto que no tiene nada que ver, que no es el problema estructural, ¿no? Sobre todo. Entonces, cuando veo, digo, claro que sí, o sea, todo esto tiene sentido, y pensar que son un montón de mentes pensando lo mismo y con la misma idea, pues obviamente se unifica y se hace fuerte, ¿no? Y entonces solo tiene una fuerza de empuje, ¿no? A mí me gustaría, ahorita que hablábamos de la convocatoria, la primera convocatoria, que ya en un momento más hablamos de la segunda, cómo los autores aquí presentes, a mí me gustaría conocer, cuando ven la convocatoria, ¿qué pasó por sus mentes? ¿Ya estaban escribiendo sobre este tema? ¿Ya estaban trabajando esto? ¿Ya lo habían aterrizado? Cuando ven la convocatoria también se ondean un poco y dicen, ah, caray, ¿cómo está esto? ¿Podemos ir contigo primero? Sí, gracias. Creo que a mí me pasó similar a Diego.
había estado pensando mucho en el tema de los corridos, de todas las noticias en torno a los corridos, y quería escribir algo, pero no... Igual, ¿no? En fiestas siempre hay mucha discusión en torno al género, y yo tenía muchas ideas y quería darle sentido. Y vi la convocatoria y dije, tengo que hacer algo, tengo que escribir lo que salga. Y me acuerdo que di muchísimas vueltas, o sea, yo vi esta convocatoria con muchos meses de anticipación y le di muchísimas vueltas y quise como saber más del corrido y estuve como divagando muchísimo. Y ya cuando faltaba una semana, dije, ya estuvo bueno, ahora sí, voy a hacer lo que me nazca, ¿no? ¿Por qué me gustan los corridos? Es algo que a mí también me toma por sorpresa, pero creo que fui totalmente sincero en este sentimiento de que siento que los corridos me hablan a mí, o a veces no sé si soy yo el que está cantando o es alguien más, o no sé en dónde se acaba la vida de alguien más y empiezan a hablar de mi vida y me acuerdo de lo que estoy viviendo. Entonces ese juego entre el otro y yo es algo que guió el cuento que escribí. Entonces ya con mucha emoción, mucha felicidad lo terminé, lo mandamos y tuvimos el parte. Bueno, si nos puedes contar ahí un poquito más. A mí me hizo llegar la convocatoria una curadora, de hecho, porque pues, yo en realidad soy artista visual. Entonces había estado en una expo en el Museo del Chopo, con un mapa conceptual que era como... pues estaba basado en una pieza de un artista inglés que se llama Jeremy Deller, que explicaba como la relación de las huelgas mineras en la época de Margaret Thatcher, como con las orquestas de alientos y como el acid house en Reino Unido, ¿no? Y yo pensé un poco como pues nosotros, yo viví 7 años aquí en Guadalajara, pues como que nuestro contexto, por lo menos de mis amigos y yo, pues ya no, como no sé, en los 80 los artistas eran como, se escuchaban, no sé, rock, punk, etcétera, y se veía mucho como permeado en su producción, pues al final él estaba haciendo producción cultural, pues como que yo y mis amigos decidimos un poco también abrazar el hecho de que nosotros escuchábamos esta música hoy en día en nuestra producción, y de ahí sale un poco a hacer como estos dos mapas conceptuales. Y pues la curadora me estuvo ahí persiguiendo, más bien como que yo además estaba viviendo en Perú y pues como que me agarró entre la nostalgia y también un poco como agradecerle a esta curadora de haberme incluido en la expo. Dije, no, pues si no participo, pues estoy quedando mal a ella, ¿no? Y ya me puse igual, un poco parecido como... Me vino una semana antes porque creo que no me hubiera dado el tiempo, pero sí como unas 12, 13 semanitas ahí de que... Pues como hacer un recuento de, siendo yo chilango, como que cómo fue que llegué al corrido, ¿no? Porque en la zona donde yo crecí pues sí había corrido, porque pues igual ahí en Iztapalapa llega mucha diáspora interestatal, ¿no? Y encima como siempre me gustó el hip hop, pues cuando llegaron los corridos tumbados pues era ya la amalgama de ambas cosas, ¿no? Y fue así como pues conocí a Diego, pero aparte pues fue un proceso remoto desde Perú hacia México, ¿no? Y ahora ya pues ya aquí presente, ¿no? Pero básicamente se fue andarme arreando. Sí, es que pues supongo que son convocatorias que sí llegan y realmente pues no estaba preparado para esto, pero pues es ponerte a chambear, ¿no? Y aparte las ideas ya casi están afuera, ¿no? A mí como músico me parece muy interesante la revolución que han tenido los corridos, sobre todo los corridos tumbados, ¿no? Porque obviamente sabemos que el corrido es una tradición mexicana, tiene demasiado tiempo existiendo en nuestra historia y como bien decía Diego, realmente pues si te pones a escuchar un corrido de los Cadetes, te pones a escuchar uno de los Cardenales, puedes explorar todo Nuevo León, Chihuahua, puedes conocer nombres de animales, nombres que ni conoces, que ni sabes que existen, de regiones que nunca has visitado y volvemos a lo mismo, imaginarlas y saber y tener certeza de lugares que nunca has pisado y que probablemente nunca vamos a pisar por condiciones que conocemos, ¿no? Pero voy a citar una canción, un breve fragmento
Aunque es triste andar sin un peso, el frijol y el queso son la mejor comida. Con leche recién ordeñada de una buena vaca y tortillas de harina. Como recuerdo el consejo de mi pobre viejo, nunca se me olvida. Ya pasé por todo eso, ya les dije un rezo de la vida ruina. Todos conocemos ese fragmento, la mayoría supongo. Para mí esa canción cuando sale, porque Ariel Camacho en la historia del corrido contemporáneo que tenemos, es un revolucionario que viene a volver a darle vida. Realmente en la historia del corrido se van disolviendo en estos subgéneros que empezaron a surgir, que los corridos alterados, luego estaban los corridos progresivos, y empezaron ahí disolviéndose. De repente se esfumó todo, parecía que ya los corridos ahí existían y todo, pero luego llegó un güey, un loco, que dijo, pues yo soy metalero, voy a agarrar tonos menores, voy a empezar a hacer estas fórmulas, todo, y las voy a integrar a lo que ya existe. Y parecían canciones muy simples, y tomó elementos de la música sierreña que eran muy tradicionales, y que yo perteneciente a Sonora, cuando tú tocabas esa música, la gente pensaba, es música de viejitos, es música de Los Dos Oros, es música de Miguel y Miguel, es música de esto. Dos guitarras, dos güeyes cantando, una tuba, un bajo. Y era lo que ambienta la fiesta, así nomás. Y este güey llega y hace una revolución con sus letras, con sus acordes, con sus líneas melódicas, con todo. Y es cuando todos dicen, ahora, pues ¿qué pasó, no? O sea, volvemos a lo mismo, y empieza a surgir todo eso. Y yo creo que en el corrido contemporáneo, ya los que siguieron de Ariel Camacho vienen a tomar esas bases otra vez, y también a revisionar todo lo que había detrás de él. Pero yo no podría creer que Junior H, que Peso Pluma, que Natanael Cano, que todos, no se sienten, ¿no? Sino que son cimientos del corrido tumbado como tal, pero que obviamente ellos saben que existe la influencia específica de Ariel Camacho como un detonante para volver a darle empuje a una tradición que México ya tenía y que parecía que ya se había oprimido. No, ese es mi pensamiento, no sé si quieran comentar un poquito sobre eso. Sí, justo creo que el momento que hemos visto, que a mí se me hace muy valioso, es la revolución de un género, todas sus estructuras musicales y narrativas. Y pues obviamente es valioso porque las revoluciones de los géneros, particularmente de los corridos, que siempre están intentando reflejar la realidad, no es como música tan abstracta, sino que siempre está bien situada en un contexto sociopolítico. Pues nos hablan, por ejemplo, como en el texto de Luis, que hace una genealogía de dónde viene la palabra tumbado, que pues a mí yo me siento muy feliz de que el texto de Luis esté en el libro, porque yo había escuchado genealogías de académicos que genuinamente las consideraban muy malas, y me encantó que de repente Luis de la nada llega a un chilango y te explica perfectamente de dónde viene lo tumbado, por qué él se viste tumbado, ¿no? Y entonces es justo como que entender que realmente los corridos son tan complejos y están tan arraigados al territorio, que las claves para entender su estética y de dónde vienen son múltiples. De repente vienen del metal, vienen de lo tumbado de Estados Unidos, vienen de lugares imprevistos como la estética de los Sad Boys, que viene de Jun Lee. Y justo eso me da un poquito de hincapié para hablar de los campos semánticos en los que hemos dividido este proyecto, y hacer mención justo que de la labor, por ejemplo, de Fabiola, que una cosa es tener la idea de un título en la mente, pero Fabiola, digamos que es la otra mitad de Preciosa Sangre, con la que he estado trabajando todo, y ella es la que ha tenido como un peso muy importante en la gráfica y en la estética. Y hablando de lo que hicimos, por ejemplo, con el arte, lo dividimos en la vida ruina, que es como todas las expresiones que tienen que ver con el campo mexicano, con el paisaje. Está sentimental, que tiene que ver con el macho chillón de los corridos, como con el hombre que de repente solo puede llorar si escucha a los Cardenales de Nuevo León borracho a las 3 de la mañana, con sus compas y todos llorando y abrazándose súper homoeróticamente. Ese sentimental es ahora el macho mexicano, esta parte exuberante en la que intentamos hablar de todo lo que tiene que ver con la estética indumentaria y con estas cosas que son
de repente pues muy de la cultura popular, ¿no? De lucir, de flexear, de presumir, de aspirar también. Y luego está la línea de lo tumbado, que ya habla de justo de bajar referencias de todas partes, desde la alta cultura, del metal, de todos lados. Y pues sí, aquí reconocer justo que el proyecto también se vuelve una especie de investigación estética. Por ejemplo, la tipografía de este fanzine de Vida Ruina es una tipografía que encuentras en carnicerías de pueblos, porque tiene que ver con es una tipografía italiana que de repente llegó a México en un stock como de paca y que la gente empezó a usar en los pueblos. Sentimental pues tiene así como una estética de camionero también. Y todas como que justo cuando recibimos tantos trabajos fue lo que quisimos hacer para hablar de esta complejidad, de saber cuáles son las líneas que podemos ir a abordar para que podamos hablar de todo lo que creemos que está siendo narrado en estas estéticas. Porque sí, cuando nos empiezan a llegar trabajos es muy impresionante ver que desde Cali hasta Alemania la gente está pensando en esto y está viviéndolo y el corrido se está volviendo una narrativa desde lo que hablabas precisamente, Ram. No acabas de entender cuándo deja de cantar de su vida y empieza a cantar de la tuya o todas estas cosas emocionales que te cruzan. Y pues a veces no importa si es un corrido de un malandro, de una persona empresaria o de algo, de repente pues son buenos escritores los compositores de corridos. Entonces logran generar esto que yo siento que es la aspiración de mucha literatura, de poder conectar contigo aunque no tengas nada que ver a veces con su contexto. Porque pues si lo abstraes mucho pues son temas de la narrativa, de querer progresar, de querer superarte, de sentir que hay trabajo por hacerse y de no quedarte atrás, de no quedarte abajo, ¿no? Entonces, pues sí, no sé si quieren compartir algo de la estética, de la estructura. Yo creo que, yo de niño estuve un tiempo en Estados Unidos, entonces también por eso fue que como chilango estuve expuesto a esto desde niño. Justo en el cuento ahí comento como la primera vez que le pude poner nombre, por ejemplo, a Chalino Sánchez porque identificaba la voz, pero pues era una época en la que no había Shazam ni nada de eso, y un día le pregunté a unos dones ahí que limpiaban carros en una gasolinera en North Las Vegas, como, oiga, ¿cómo se llama ese señor que canta que siempre no oigo? Y me decía, pues Chalino Sánchez, ¿no? Y cuando estaba aquí en Guadalajara, por ahí en el justo 2019-20, como que se sentía un poco como una cosa que yo y mis amigos añorábamos, un buen que decíamos como, güey, imagínate haber estado en Nueva York cuando surgió el hip hop, bueno, y veíamos como libros y fotos, o sea, como, no mames, ¿no? Y de repente un día estábamos ahí como pues, en Andares, güey, ¿no? Así como dando el rol, y pues digo, hay mucha banda tapatía que es como, Andares está bien culé, de que no sé qué, pero lo cagado es que tú ibas ahí como que cotorrabas con la banda que estaba ahí, y era literalmente como pues el epicentro de ese pedo, ¿no? O sea, de repente una amiga era de que, no, es que andaba cotorrando con el abogado de Rancho Humilde ahí en Andares, ¿no? Y obviamente pues no, como no hay una distancia temporal, no lo vemos con ese velo de la distancia como de, muy probablemente estas fotos del Bronx, de los morros grafiteando el tren a Manhattan para la banda de esa época, como, no, pues eso está bien mugroso, ¿no? Lo que sea. O la banda que iba a Estudio 54 en Nueva York, pues era lo normal, ¿no? Es como que yo cuando empezaba a ir a Andares como gente externo, la banda que como, no, pues eso es como a donde va mi primo o cosas así. Y yo así como chileno decía, no mames, que las luces y la banda bien desconectada y como, pues todo ese desmadre que está bien, a mí se me hacía chido porque es como un epicentro también Guadalajara, igual que Hermosillo, por ejemplo, o Los Ángeles, como Santana, California, son como esos epicentros. Y a mí me gustaba, o sea, como que yo empecé también a abrazar el corrido porque pues también era como decir, chale, o sea, yo no estuve presente en el surgimiento de movimientos culturales con los que yo crecí consumiendo y me gustaba, pero pues aquí la vida me puso como en este lugar, entonces cada que veo como un pedacito de ese trip, como, no sé, como algún morro que te dice, no, fue un after de que con un güey que trabaja con el Gabito Ballestero, ¿no? Y estar en unos depas ahí en Valle Real, y es muy cagado eso porque pues está aquí, ¿no? O sea, como que en el DF tampoco está tan ahí enfrente de uno, y lo chistoso es que aquí estamos un par de kilómetros como de esa desmadre, entonces a mí también me gustaba mucho porque era como un puente
Digo, no estoy romantizando tampoco las dinámicas que hay alrededor de eso, pero pensar como, pues también es como, que está aquí, ¿no? O sea, como, no sé si quiere. Gracias. Quiero retomar algo que dijiste, de que estás muy feliz de que el texto sobre lo tumbado esté en el libro. La verdad, yo también, se me hace un gran texto y creo que sí hace falta más literatura que hable seriamente o con más de una manera más genuina del tema. Igual he encontrado un par de publicaciones de gente que ha hablado del tema y bueno, no sé si es por la lejanía que dan explicaciones que no tienen nada que ver, que uno que está ahí en la cultura sabe que de dónde viene lo tumbado y bueno, sí, solo quería reafirmar que ese texto es muy importante. Y también quiero comentar acerca de esto de la estética, que ha sido muy interesante ver este fenómeno en donde tal vez la gente se está abriendo a más géneros y más expresiones estéticas, más allá de lo que se siente como... antes, cuando yo era adolescente, la gente era como, yo soy metalero, yo soy rapero, yo soy reggaetonero y no escucho nada más. Y eso ha ido cambiando muchísimo. Y algo que he notado mucho con el corrido tumbado es que seas metalero o reggaetonero o fresa o de donde seas campesino, te puedes sentir identificado. Y yo creo que eso es un gran logro de algo que viene de un lugar muy genuino. Sí, justo, ya que hablas del lenguaje, este libro en parte también arranca porque todo lo que estaba escrito era en clave académica. Y a mí me costaba mucho imaginarme un académico poniéndose una borrachera con Junior H en su coche de su pueblo a las 2 de la mañana, a todo volumen. Y entonces para mí eso significaba que para mí la música te envuelve, es atmosférica y es muy difícil escribir de algo que te envuelve o plantear una distancia y enfriar la experiencia. Entonces para mí era muy importante que también las personas que neta nos disociamos con esta música y nos encanta y la ponemos en nuestras bodas, en nuestras fiestas, en todo, pudiéramos hablar de ello y no necesariamente, o sea, por ejemplo, una de las características es que este no tiene ningún aparato bibliográfico, o sea, no nos interesaba citar en APA, porque luego a mí me daba mucha risa que en textos académicos decía así como de que, sí, como esta canción de Peso como Pluma 2014, cierro paréntesis, y me da mucha risa ver esas citar canciones que ya todos escuchamos en la radio. Y pues justo era como que la invitación era también la provocación a de, güey, no nos importa si esto lo soñaste, no nos importa si es uno de los cuentos que ha resonado mucho, por ejemplo, viene de muchas historias que le contaba la abuelita de Javier Payán, que la abuelita creció cantándole corridos maderistas allá en Parral, Chihuahua, Javier, y por eso él se inventa una ficción. Y siento que eso es valioso, como darle el espacio a la subjetividad, al poder hablar como más cotidianamente. Y luego pues, la verdad es creo que es la razón por la cual las personas resonan. Por ejemplo, con tu cuento, Ram, me han llegado muchos comentarios de que decir cuentas claras era algo que decían mucho las personas de antes. Entonces las personas de repente conectan mucho porque sus abuelitas hablaban así. Y siento que justo, pues sí, es dar la entrada a ese lenguaje que tenemos en México, que la verdad es muy florido, es muy bonito. Sí, pues es lo mismo, ¿no? Como este lenguaje que vamos pasando oralmente, ¿no? De tradición. Ahí me recordaba un fragmento, ¿no? Del libro que se me quedó muy plasmado, que es esta parte de cómo el ser humano en sociedad, pues siempre estamos buscando literatura, historias, héroes, sobre todo, ¿no? Y entonces como en los corridos, bueno, al no tener acceso en este capital cultural, al no tener esta parte de decir, oye, pues no, yo culturalmente no leo, ¿por qué? Pues porque no es un hábito mío, lo que sea, pero ¿de dónde tomo historias? Porque no es lo mismo escuchar una canción que no te cuenta una historia, a escuchar realmente un suceso, ¿no? Que también por ahí he escuchado muchas críticas en este sentido sobre escribir en México, y muchos dicen, no, pues en México no hay buenos escritores, hay buenos chismosos. Y entonces como si los mexicanos solo nos gustara mucho el chisme, ¿no? Y a mí me agrada mucho esa idea porque pues el corrido es como vamos, es chisme, ¿no? Es como, oye, fíjate que pasó allá esto y allá, y se va, y hasta le gana la prensa, ¿no? O sea, te llega primero, fíjate que, o sea, pasó a las 5 de la mañana esto, y a las 7 de la mañana tú ya te enteraste que pues, sucedió este atentado aquí en la colonia, lo que sea, y a las 9 de la mañana pues, apenas salió, ¿no? la nota, ¿no? Pero a lo que tomo con esto es cómo
con el corrido, hablando de la identidad que tomamos como mexicanos, que cualquiera se puede identificar, y en este sentido de denuncia de los problemas estructurales y de decir, esto es lo que existe y esto es lo que sucede, y pues realmente el hombre en sociedad, la persona en sociedad aquí en México dice, pues ahí están las historias, ¿no? Y yo de esto me voy a nutrir, de aquí tomo mis héroes, de aquí tomo mis villanos, el que yo elija, pero, y es uno tras otro, ¿no? Estar escuchando una playlist que se parezca y que me esté contando tu historia en lugar de estar escuchando un audiolibro, ¿no? No sé si queda claro un poco la idea de lo que quiero decir, pero si podemos abordar un poquito ese tema. Sí, claro, justo yo igual me animé a escribir un ensayo en el libro porque llevaba intentándolo 5 años y fueron muchos intentos de decir lo que quería decir, que era al final muy simple. Y justo para mí se vuelve eso, como que creo que pues genuinamente en México no es un país que vivimos en muchos atrasos de mucho tipo, ¿no? Hay mucha violencia estructural hacia un gran sentido de la población. O sea, yo en mi casa, por ejemplo, no crecí con una biblioteca. Yo sé que la lectura es un lujo en este país. Sin embargo, para mí los corridos muchas veces nutren ese espacio de narrativa, de contar una historia, y que luego creo que en general se ha subestimado mucho tiempo la poesía de esa forma de contar historias. Conozco gente de letras chilanga que jamás había escrito un corrido, pero cuando escuchan El paciente de Alfredo Olivas se les vuela la cabeza la calidad de metáforas que despliega en 3 minutos. Es impresionante. Y he conocido, por ejemplo, a profesores de secundaria que hay un ejemplo muy bello aquí de Jorge Paniagua, que él usa los corridos para enseñar literatura medieval. Porque para él lo que pasó en el Culacanazo y que canta Peso Pluma en la People se parece a los cantares de gesta medievales. Y entonces él ya no llega con los chicos de prepa así de, oiga, vamos a leer el mío Cid y luego el Lazarillo de Tormes. Es como que no, vamos a escuchar a los Tigres del Norte, a Junior H, a Peso Pluma, y ustedes hagan un corrido de quién es su héroe, pero ya no de un narcotraficante, sino que hacen corridos de Homero, el activista asesinado, que es defensor de la mariposa monarca, de la ley Olimpia. Entonces justo es entender que es una estructura poética en la que todo puede ser contado. También otro colaborador del libro ha dado clases de secundaria y me decía que enseñaba que era una metáfora poética con Junior H. Porque era como de, es que sí, ¿qué les vas a decir a los chicos? Es como lean El Quijote, que posiblemente no les va a resonar nada en sus entrañas, o escucha una canción de Junior H y aprende que es una metáfora, ¿no? Que son aparte bellísimas. Entonces sí, justo el enfoque es también ese, es como entender que es nuestra cultura, que es parte de nosotros y que hay mucha riqueza lingüística, porque muchas veces, como por ejemplo los corridos del Tigrillo Parma, tienen mucha la forma de hablar de alguien del norte, la forma de expresarse y de narrar el paisaje. Y justo que ya que estamos por acá, como que yo recuerdo una entrevista que le hicieron a Rulfo Quedel de dónde sacaba sus historias, y él decía que muchas veces era de la gente que vivía por los Altos de Jalisco, que él decía que ellos tenían una manera de hablar preciosa que se relacionaba de una forma diferente del paisaje, y que cuando una persona de los Altos de Jalisco le preguntabas, oye, ¿para dónde vas? ¿Cuánto te falta? No, como que llegabas preguntando direcciones, oye, voy para acá, me falta mucho, y en lugar de la persona decirle, no, te faltan como 3 horas, le decía, no, todavía te falta mucha tierra que pisar. Y era como de cambia absolutamente todo cuando tu lenguaje se llena de paisaje, ¿no? Entonces siento que es muchas veces lo que pasa en los corridos, que son estructuras poéticas llenas de paisaje muy bellas. También si quieren de repente hacer alguna preguntita o algo, si nos queda poquito tiempo. Me gustaría cerrar con este tema que pues realmente cuando conocí la obra, conocí a Diego en la mesa de diálogo, realmente para mí este corrido del Tigrillo Palma, que fue como un hecatombe, ¿no? ¿Qué pedo? O sea, ahí fue el colapso, 2006 creo que fue ese corrido más o menos. Yo soy de Ciudad Obregón, ya esto lo había platicado ahí con Diego, y que así empieza ese corrido, ¿no? Todo empezó en Obregón, una bazuca tronaba. Que en este corrido ustedes lo pueden escuchar y cuenta toda una historia de cómo toda una fuerza militar no puede contra una camioneta de 5 integrantes blindada, pero es todo un cuerpo militar que se supone que está entrenado, financiado por el Estado, todo para culminar en 6 horas, algo así de persecución,
llegando casi a la frontera de Sinaloa, y como por arte de magia escapan en un helicóptero. Y entonces en ese corrido dices, cuando sucede eso en Ciudad Obregón de forma verídica, que empiezan a escucharse bazucazos, metralletas en la ciudad, pues todo el mundo estaba aterrorizado porque eran horas desde las 2 de la mañana, creo que comienza a 3 y termina como a las 6 de la mañana, algo así, y todos por todos lados mandándote en Messenger, oye, en Messenger, sí, exacto, todos, oye, ¿ya escuchaste? Oye, ¿qué pasó? Es que pasaron por aquí. Y eso que socialmente, yo entiendo que ahora los corridos y todo se perciben de otra forma, pero en ese momento pues realmente era algo relativamente nuevo estar cantando sobre estos temas tan abiertamente, ¿no? Las notas no salieron tan rápido sobre lo sucedido, pero el corrido salió más rápido que muchas notas. Pero con ese corrido la comunidad de ahí de Ciudad Obregón y de Sonora sobre todo, y presenciado, yo podría afirmar que en ese momento es cuando la sociedad así de Ciudad Obregón dice, dejo de respetarte a ti, autoridad, porque obviamente hay alguien más poderoso que tú, y que o no pudiste contra él porque le diste demasiada fuerza, o eres parte de lo mismo. Esa sería mi afirmación con este tipo de denuncia. Entonces, con esto me gustaría ir cerrando para tocar un tema que sería esto. Ahorita vivimos esta ola en los corridos de censura. Está afectando la libertad de expresión de los artistas. Los corridos tumbados están proscritos en espacios públicos en Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Quintana Roo, Nayarit, Jalisco, Querétaro y Estado de México. En Michoacán se ha tipificado el delito de apología del delito, y en Chihuahua existe una propuesta de ley que propone cárcel para los intérpretes. Pese a que Claudia Sheinbaum ha dicho que no va a prohibir el corrido, en el programa televisivo del gobierno México Canta, la conductora lo afirma: queremos cambiar la narrativa sonora del país. Esto resulta preocupante ya que se quiere cambiar el corrido, la estética que ocurre al final de la violencia, sin atender las causas estructurales que originan esta violencia. Y me gustaría que pudiéramos brindar un poquito de opinión y pues abrir un espacio ahí breve de preguntas, comentarios, para ir cerrando con esta mesa de diálogo. Creo que ya lo dijeron los Tigres del Norte, ¿no? A mí me gustan los corridos porque en ellos se cuenta la pura verdad y en ellos se dice lo que pasa en México, ¿no? Yo creo que sería mucho peor si no los tuviéramos, si estuviéramos en la total ignorancia, pensando que todo está muy bien, como se vive en otros países, la verdad. O sea, igual uno romantiza mucho Suiza, pero cuando se pone a ver lo que hay detrás de las empresas suizas y el cagadero financiero que hay, nomás porque no cuentan corridos aquí en la CIA, ¿no? Entonces, la verdad sí es muy bueno que haya este ejercicio de honestidad, que estos cantares de gestas sigan estando vivos. Creo que en todo mexicano está esa iniciativa de contar lo que está pasando, aunque sea como chisme, y no se va a quitar, pues ya, o sea, por mucho que le muevan, ¿no? Sí, bueno, cuando empezó esta cuestión y me escribían amigos como para decirme que no, es que ese libro donde escribiste, no sé qué, yo les contestaba de una manera más palurda, digamos, porque le mandaba el meme de Subway que decía como la cultura es muy violenta, y es como de, mi hermano en Cristo, tú haces la cultura, ¿no? Como que, pues un poco como lo de la masacre de Columbine en Estados Unidos, ¿no? Que la banda dice como, los videojuegos hacen violentos a los morros, ¿no? Y probablemente todos los problemas estructurales de Estados Unidos, no. Entonces como que yo lo pensaba por ahí un poco, ¿no? Como, sí, como básicamente lo que tú ya dijiste, y nada, pues por lo mismo tampoco estoy a favor de que se censure y no se quiera atender el problema estructural, ¿no? Sí, yo cerraría solo como una afirmación a la que llegamos para que se abra la invitación al volumen 2 y a que apliquen y lo compartan. Es que pues justo en este andar por muchos estados, conocer a muchas personas, como que algo nos quedó claro, ¿no? Que no hay comunidad sin territorio, y en México no hay territorio sin corrido.
Bien, pues con esto vamos a concluir esta mesa de diálogo y pues vamos a abrir un espacio ahí para comentarios, preguntas, si tienen alguna pregunta, algo, comentario. ¿Cuál es su corrido favorito? El DN de Yuri H. Se me hace narrativamente increíble las metáforas que tiene. Yo lo escucho una y otra vez y se me hace increíble el DN. Yo, Catarina y los rurales, por ese verso de curarse con saliva los balazos, que se me hace increíble, que ha sido una metáfora poética que ha mutado durante más de 100 años, visitada, revisitada, ya podemos decir que es una tradición poética que abrió el corrido. Yo creo que Atrapado en un sueño de Junior H, pues, es un corrido más, pues sí, es como, no pasa nada concreto además en todo el corrido, ¿no? O sea, el vato está como, pues, atrapado en un sueño, ¿no? Que me hizo pensar justo en la vida de sueño, ¿no? Yo la neta, hace poquito hablábamos y a mí me parece que hablando del corrido realmente como género ya, que cuando un género ya se establece y solidifica, como el rock, uno puede decir rock clásico, rock moderno, y el corrido cuando tú dices, no, es que esos son corridos clásicos, o sea, si tú le dices a alguien que toca corridos, no, ¿qué repertorio traes? Quiero de corrido clásico. Y asocia inmediatamente y dice Cadetes de Linares, Ramón Ayala, empieza a asociar rápido y ahorita ya dices, no, corridos ya tumbados, ya es lo de ahora. Y a mí eso me parece muy, muy adecuado decir, es que eso ya te hizo institución. Entonces, bueno, pues eso lo decía porque pues como corrido clásico, pues realmente mi favorito es de Los Dos Amigos, de Los Cadetes. Y como del pues contemporáneo, pues la neta, hace poquito hablábamos con Raúl aquí, que nos está apoyando, la CH y la pizza. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Allá. Siento que la mayoría de los corridos, o sea, la voz que expresan y los objetivos que utilizan tienen que ver mucho con una figura masculina, sino con masculinidad. ¿Creen que también los corridos son una proyección de lo que aspiran o lo que tiene que ver con la identidad masculina en México? Sí, pues hablan mucho desde lo masculino. A mí lo que se me ha hecho muy interesante es, por ejemplo, cómo muchas mujeres o personas disidentes se los apropian. Y yo creo que esa masculinidad la podemos traducir a la narrativa del héroe. Muchas veces expresiones como el punk se asumen como víctimas. El sistema me oprime, entonces yo soy un disidente. Pero el corrido es como de que el sistema me oprime, pero yo le voy a ganar. O yo me voy a meter, o yo voy a lograr, contra todo pronóstico, lograr salir de la pobreza, de la situación de precariedad. Entonces pues sí, es predominantemente masculina, pero justo hay, no sé, hay iconos como Jenny Rivera, que se cantaba sus corridos a su manera. O sea, creo que también empieza a haber una pluralidad de voces y creo que es lo chido, es como saber que también son necesarios esos otros corridos. Como dice un amigo de Monterrey, Gallo Armado, hay muchos corridos pendientes, ¿no? ¿Dónde están los corridos de las madres buscadoras, de los activistas, de la gente que defiende el territorio, de los que ya no están, ¿no? Porque los mató la necropolítica, porque los acabó el Estado? ¿Dónde están los corridos de la disidencia sexual, la económica, de todo tipo? Entonces yo creo que justo lo chido que ya es institución, ya es tradición, pues es que hay posibilidad, ¿no? Nada más agregando que, bueno, sí está muy vinculado con la cultura de ser hombre, muchos de los corridos actuales conocidos. Y se me hace interesante ver como la estructura de cómo se pasa de generación en generación, ¿no? Por eso se habla tanto de, no, me acuerdo que mi papá me decía esto, me acuerdo de mi abuelo. Porque, digo, más allá de los problemas que puedan tener esas visiones, sí genera como estos vínculos muy fuertes que uno se acuerda mucho de, no, mi papá me decía que le echara ganas. Y pues, no sé, se vuelve algo muy sensible, ¿no? Échale ganas, Luis. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna aportación? ¿Comentario? Bueno, pues si ya no hay más preguntas, ¿gustan hacer un comentario?
Agradecerles a todos por venir, por estar aquí. A las de 3 a 5 voy a andar, no sé si Luis o Ram me quieran acompañar, están JJ38 para si quieren como firmar libros, platicar de lo que quieran o conversar, ahí vamos a ser libreros por un día. Y pues nada, agradecerte un montón, Enervis, por la invitación. La verdad es que para nosotros es un sueño poder estar presentándolo aquí en la FIL. Es un proyecto completamente independiente y sí es un logro porque ha sido un reto. Entonces pues agradecerles mucho y también la invitación y pues nada, que siga la mata dando. Bueno, pues a mí también me da mucho gusto y como ya lo habíamos hablado ahí, Diego, pues a mí desde que conocí el proyecto, pues a mí me encantó, me hizo resignificar muchas cosas sobre mi identidad, como sujeto norteño que migra hacia el centro del país, que está raro de pronto cuando recién migré. Entonces, para mí es un gusto que estén aquí en EMCHI. Nosotros pues aquí tratamos de promover a autores independientes no importa nacionalidad, no importa nada, con que quieras escribir, publicar, presentar, lo que sea, aquí pues no importa. Entonces, pues gracias Luis, gracias Ram, gracias Diego por estar aquí y pues yo pues satisfecho de haberte moderado y estado aquí en esta mesa de diálogo. Hay unas copias de algunos ejemplares aquí del corrido, también es parte del paisaje, aquí van a estar en este stand, está en 300 pesos va a estar ahorita aquí a la venta. Esos están en ¿cuánto? En 250 el panfleto que abrió ahorita para ustedes Diego. Entonces pues muchas gracias y pues vamos a seguir con más actividades aquí en el stand de M10 y pues les solicitaría un aplauso para los autores y para Diego y para todos. Muchas gracias.